Esto es Semillas para Educar e Inspirar. Ideas, voces y herramientas para transformar nuestra manera de enseñar. Bienvenidos a Semillas para Educar e Inspirar. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más sensibles y al mismo tiempo más decisivos de la educación, la evaluación. Muchas veces la nota se convierte en el final del camino, cuando en realidad podría ser una especie de brújula para seguir aprendiendo. ¿Sirve poner una nota si no cambia la forma de aprender? Esa es la pregunta que queremos explorar hoy. Para ayudarnos a repensar la evaluación, tenemos el enorme placer de conversar con Delia Acerboni. Delia es licenciada en Psicología, profesora de Educación Inicial y tiene un diploma superior en Ciencias Sociales con mención en Gestión Educativa. Además, fue directora del área de Educación Inicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y rectora del Instituto Sarah Eccleston de Formación Docente y es autora de un montón de publicaciones. Actualmente se desempeña como capacitadora y como consultora en educación y la verdad es que Delia es un referente nacional e internacional en temas de desarrollo profesional docente. Bueno, como les decía, la verdad, un placer tener a Delia con nosotros. Y bueno, vamos a estar invitándola, o por lo menos esa fue la convocatoria que hicimos, a hablar de la evaluación como una instancia formativa. Acostumbrados a que la evaluación siempre era al final del proceso y una especie de castigo de los dioses, así de, ay, ¿qué entra, profe? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué no sé qué entra y qué no entra? Vamos a tratar de explorar un poquito con Delia esto de qué se trata la evaluación formativa. Delia, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo. La verdad, un placer tenerte con nosotros. Para mí es un placer estar hoy acá. Elina, gracias por la convocatoria. Bien, la evaluación formativa lo que hace es considerar todo lo que ocurre durante la enseñanza y el aprendizaje. Me interesa destacar esto. El proceso involucra tanto el enseñar como el aprender. Cuando el docente enseña teniendo en cuenta cuáles son las características de los estudiantes, cómo piensan, qué hacen, cómo interpretan los hechos, cómo resuelven las situaciones, cómo dialogan con los pares, qué tienen en cuenta para arribar a la propuesta que el docente hace, habiendo explicado, por supuesto, cuáles son las expectativas, es decir, cuáles son los criterios que considera el docente para la resolución de esa actividad. La evaluación formativa destaca lo siguiente. Al unir enseñar y aprender, entendemos que es una evaluación para el aprendizaje. Quiero destacar esto, para el aprendizaje, no del aprendizaje. La evaluación del aprendizaje se vincula fuertemente con la certificación, es una cuestión de orden administrativa. Muy por el contrario, cuando hablamos de evaluación para el aprendizaje, se pone la mirada en ese proceso que lleva adelante el estudiante para resolver la propuesta que el docente hace. Por eso digo que involucra el enseñar y el aprender. Y la evaluación para el aprendizaje está centrado en la didáctica, en la propuesta educativa, en qué expectativas tiene el educador para los estudiantes. Ellos van apreciando qué hacen, cómo lo hacen, cómo arriban a lo que esperan, cómo dialogar, cómo encontrar, cómo buscar. Bien, me interesa mucho esto de para el aprendizaje, ¿no? No evaluar el aprendizaje, sino que cuando yo lo pienso como docente, estoy pensando no solo la clase, sino también el para qué de la clase, ¿no? Como que cada clase debiera tener, casi se podría decir, una evaluación en sí misma. ¿Esto cómo impacta en qué espero yo del alumno? O sea, ¿cómo ayuda al alumno la evaluación formativa si lo miro desde su lado? Apreciar, advertir y reconocer cómo construye su camino para aprender. El educador, obviamente, tiene claro cuál es el sentido del enseñar. Me encanta la expresión que vos usaste,
para qué el educador planifica, qué expectativas tiene claro el paradigma del enseñar, teniendo en consideración qué lleva adelante el estudiante. Entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Cómo arriba el estudiante a lo que espera el educador que suceda? ¿Cuáles son los pasos que va dando? ¿Cómo mira su propio proceso? ¿Cómo autorregula su propio hacer? ¿Cómo se va autoevaluando en relación a qué hizo, cómo lo hace, cómo va, qué está sucediendo? Entonces, fundamentalmente lo que importa es cuáles son los procederes del estudiante. Por eso es para aprender, para el aprendizaje, porque él de esa Buenísimo. manera, teniendo claro cuál es la expectativa de cada clase, cómo esto se involucra en una propuesta mucho más global, por supuesto, hablamos de unidades, hablamos de proyectos, hablamos de continuidades, por eso la evaluación tiene que incluir todo esto, procesos, continuidades, y por eso se llama formativa, porque hace a la formación del estudiante. Donde Pero quede claro el antes y el después de repente, ¿no? O sea, que a mí me interesa mucho este cambio de mirada de la evaluación respecto de, porque antes veíamos la evaluación casi como un castigo, como la venganza del docente, ¿no? Ahora van a ver lo que les voy a tomar y lo que entra y lo que no entra. Y me parece que en este caso la evaluación está más pensada desde el acompañamiento, desde que el otro se dé cuenta de qué cambió con esto que incorporé, que, ¿qué me va a tomar el profesor? No importa tanto lo que me va a tomar. deja de ser sancionadora o disciplinadora la evaluación para ser comprensiva. Uh -huh. La mirada en la comprensión del proceso, en la comprensión de ese acto educativo que se da entre el educador y los estudiantes. Cómo además entre ellos van dialogando para llevar adelante ese proceso de reconocimiento de Uh -huh. dónde vamos, vos decías claramente, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Por eso Totalmente. es formativa, porque el estudiante sabe y comprende qué es lo que sí conoce y qué es lo que no resuelve. Por eso decimos que el error no es sancionador, sino que el error es un indicador de qué le está faltando al estudiante para comprender y llevar adelante y llevar a cabo los procesos cognitivos y actitudinales que den cuenta de sus cambios, sus procesos Totalmente. de formación. Ahora, pensándolo así, pienso en clases reales, ¿no? En estas clases súper multitudinarias, porque algunos tienen el privilegio de tener grupos pequeños en las escuelas, pero otros tienen como estas clases multi, ¿no? Y pensándolo como proceso individual, yo tengo que poderle dar un feedback cuasi individual al alumno respecto de cómo va evolucionando su progreso. ¿Es una posibilidad real o es complicado, digamos, pensar en un feedback como parte de la formación? Bueno, no podemos restarle complejidad, por supuesto. Sí la tiene, sí es Ujú. difícil. Pero claro, si uno piensa desde el uno a uno, el educador relativo a un estudiante en lo individual. Pero si cambiamos la evaluación es porque estamos pensando en cambiar la manera de enseñar. Dejamos de pensar en que ponemos la mirada particular en un estudiante, porque obviamente esa individualidad es un poco difícil. ¿Por qué no trabajamos en grupos? Como, Damos, como el equipo, pensando en el equipo de estudiantes, perfecto. y damos actividades donde cada uno se incorpora en la propuesta de trabajo. Claro, implica que el educador recorre los grupos, interviene, pregunta, replica, sugiere. Por Ujú. eso decimos que el educador retroalimenta. Esto que vos señalás del feedback. Ahora, ¿cuáles son los indicadores que tiene en consideración el educador respecto de cómo interviene el alumno y cómo responde a las preguntas, las sugerencias, el seguimiento, la reflexión compartida? Y eso es evaluación formativa, esa es la Tal cual. evaluación auténtica, porque el educador escucha la respuesta,
escucha el diálogo entre pares, un día trabaja con un grupo, otro día trabaja con otro grupo, eh, forma grupos heterogéneos no estables, Ujú. variables, donde podrá observar la dinámica de trabajo entre un estudiante y otro desde su singularidad. Por eso decimos que la evaluación formativa es inclusora, no es excluyente, no deja a alguien afuera porque no puede, sino que lo acompaña en ese proceso y los pares pueden llegar a ser tutores. O sea, se da el Totalmente. feedback entre pares, la retroalimentación entre pares, obviamente la retroalimentación, el seguimiento por parte del educador. Pero ahí va tomando, va teniendo pistas acerca de cómo procesa el estudiante, tanto en lo individual como en lo grupal, en relación a la consigna dada. Lógicamente, Perfecto. hay que tener en cuenta cómo son esas consignas, Claro, cuántos ellos se dirigen realmente a aquella cuestión que es esperable que suceda y que totalmente. el estudiante pueda poner en juego. Claro, escuchándote se me ocurre que la evaluación formativa, digamos, el otro cambio paradigmático que hace es que deja de ser docente céntrico, si le queremos poner un nombre, y empieza a ser como la autoevaluación como parte del proceso también, y la evaluación entre pares, que también le da otra riqueza y hace a la cohesión del grupo. Porque una cosa es que el docente esté evaluándonos a todos y yo me comparo con el de al lado, y otra cosa es que nos ayudamos mientras nos evaluamos, entonces todos crecemos en función de para lo que vos sos mejor y para lo que yo soy mejor, bueno, nada, nos vamos apoyando en esto. Creo que tiene mucho que ver con cambiar la dinámica del aula también, ¿no? Por eso yo empecé señalando esto de la relación entre el enseñar y el aprender, porque si Ujú. exigimos, el educador camina hace un itinerario y el estudiante sigue otro, pero sigue al educador con el fin de qué tomará, qué tendré que decir. Eso ha Claro, cambiado, claro. necesita cambiar. Algo que me interesa recuperar a partir de tu intervención recién, no nos olvidemos que la retroalimentación es mutua. Se retroalimenta el estudiante a partir de lo que el educador señala, pregunta, interviene, marca, acompaña, pero también el educador porque interpreta cuál es el camino, el trayecto que va siguiendo el estudiante, el itinerario, para arribar a la comprensión. Entonces, si se retroalimentan mutuamente, de esta forma el educador puede corregir su planificación. Tal cual. Interviene de acuerdo con las posibilidades de cada estudiante. Cuando yo digo de cada estudiante, tengo presente lo que vos dijiste, ¿no? Si tiene 35 estudiantes, es de cada estudiante, interviniendo de esta manera con pequeños grupos, con interrogaciones permanentes, con proyectos, con situaciones donde se los ve trabajar auténticamente, dudar, plantear, formular, preguntar, asimilar, resignificar. Bueno, cuando esto sucede y el educador va haciendo el seguimiento, se está retroalimentando él y lleva a cabo, ayuda a que el estudiante lleve a cabo procesos metacognitivos. ¿Qué hago para Espectacular. aprender? ¿Qué aprendí? ¿Qué hice? ¿Qué no hice? ¿Qué fue lo que apliqué en la otra situación que me fue útil? No, no es útil ahora. A ver, ¿qué otro procedimiento puedo aplicar? Uno le está poniendo palabras a procesos que son absolutamente espontáneos y naturales por parte del estudiante, siempre y cuando el educador ponga en juego los procesos de retroalimentación. No hay metacognición posible si el educador no retroalimenta. Pregunta, interviene, señala, marca, pauta, Hace explícito de alguna manera, claro. es Perfecto, hacer perfecto. visible el pensamiento. Te iba a Es preguntar por prácticas simples, pero me parece que estás dando casi como un decálogo de lo que podríamos hacer en el aula de manera, digamos, orgánica, ¿no? Empezar a poner en palabras un poco el proceso y hacer visible, tanto para el alumno como para el docente, cuál está siendo la intencionalidad de enseñar esto de esta manera y cómo cada uno de los chicos lo va repensando a medida que lo va incorporando, no solo individualmente, sino con su grupo de pares. Y me pareció súper interesante esto que planteabas de poder ir rotando los grupos, porque habitualmente, sobre todo en los adolescentes, es muy normal que siempre se juntan con los mismos, todos los grupitos son medio como estancos. En cambio, esta dinámica
medio forzada a lo mejor desde el docente, le va a dar la posibilidad de conocer a otros y también de conocerse en otro espejo, ¿no? De reconocerse en otra evaluación. Hermoso, la Por verdad. eso decimos también que aprende actitudes, Tal porque cual. empieza a relacionarse con los otros estudiantes de otra manera, conociéndose. Cuando vos decís forzada, no necesariamente. Al principio Guiada. simplemente lo sientan así. Pero después, cuando esto se convierte como algo natural, bueno, hoy vamos a mezclar los grupos, e incluso puede proponer el educador, ¿quiénes se quieren juntar hoy? Cambiando los grupos, a ver quién con quién, bueno, adelante, vamos. A lo largo del año hay tantas alternativas para variar, Tal para cual. transformar. Por eso decimos que también la evaluación es multidimensional, Ujú. multi en todo sentido, en las estrategias, en los procedimientos, en las consignas, en los grupos, en el uso de los tiempos, de los espacios, de la manera como se acercan unos con otros, en el uso de distintos dispositivos, en el uso de distintas herramientas para enseñar y para evaluar. Bueno, es multidimensional. Yo repito esto, en tanto y en cuanto el educador así se lo proponga. Tal Esto cual. implica cambio de representaciones, nuevos esquemas de significación de lo que significa la práctica educativa. Pero bueno, estamos hablando de la necesidad de la transformación, no porque Total. hoy tengamos que cambiar, porque la educación tiene que transformarse Claro. siempre como un proceso de retroalimentación propia en relación a nuevos saberes, nuevos textos, nuevas ideas, nuevos paradigmas. Ujú. Entonces, naturalmente, el educador tiene que acompañar estas transformaciones y acompañamos la transformación de los estudiantes, porque Así las es. teorías cambian, porque los sujetos somos diferentes, vamos operando con la realidad en relación a la realidad de manera diferente. Totalmente. Hablemos como Total. una abuela. Los chicos ahora vienen diferentes. Eso lo estamos afuera de la escuela. Y cuando estamos dentro de la escuela, pensamos que los estudiantes son los Son mismos de todos iguales. 1980. No. Entonces, Claro. las prácticas de los educadores, naturalmente, tienen que cambiar. Intencionalmente y contextualizado. Me encantó. Y, Súper claro. y saber por qué necesitamos cambiar. Estudiar permanentemente, Ujú. reflexionar. Y esto es un trabajo de la comunidad educativa con la gestión del equipo de conducción, ¿no? Tal cual. Entonces, reflexionar qué necesitamos cambiar, pero fundamentalmente buscando el sentido de para qué queremos Bueno. cambiar. ¿Cuál Otro es? día me encantaría que hablemos del tema de la conducción, porque tiene un gran papel como guía rectora de todo esto. Cuando Pero guste, bueno. diga, Muchísimas gracias, Delia. Y te quiero hacer una última pregunta. sí, Pensando en esto de la posibilidad de legado, ¿no? Si tuvieras que sembrar una semilla hoy para que germine en la educación del futuro, ¿qué semilla sería y por qué? un poquito lo que te dije recién. Reflexionamos, pensamos o reeditamos las prácticas porque sí. No, creo que básicamente tenemos que reflexionar las razones por las cuales estamos acá y preguntarnos permanentemente qué escuela queremos. Si queremos una escuela donde los chicos disfruten, tengan ganas de ir a aprender. Ay, por Dios, dejemos de decir que los chicos no quieren estudiar, que no quieren aprender. Los chicos quieren aprender cuando se abre alguna luz al respecto de qué aprender. Y esto pasa Totalmente. porque hay un equipo de educadores dispuestos a reflexionar qué venimos haciendo y cuáles son nuestras expectativas para nuestros estudiantes, que además no son las mismas a comienzo de año, ni a mitad de año, ni a final de año, ni tampoco para los mismos grupos de la misma escuela. Entonces, siempre tenemos que pensar razones por las cuales hacemos lo que hacemos y reflexionar y sacar conclusiones, naturalmente. No es que ahora, ay, bueno, pienso, sino sacamos conclusiones. Y voy a decir algo que la gente frecuentemente no hace. Necesitamos escribir nuestras conclusiones. Narrativas sencillas, breves, pero claras y precisas del por qué hemos arribado a esta conclusión, que nos llevó a interpretar la situación de esta manera y dejamos una pequeña narrativa acerca de qué conclusiones tomamos. Yo digo siempre, lo que sucedió en la pandemia
no quedó totalmente asentado en distintos cuadernos, notas o como ustedes quieran en la computadora, y no podemos sacar auténticas conclusiones de todo lo que sucedió y los educadores estuvieron produciendo pedagogía. Por eso las narrativas de las reflexiones van formulando qué tipo de escuela queremos. Ay, me dijiste breve la pregunta, ¿no? Nunca. Pero bueno, entre los docentes es difícil ser breve. Y además, escuchándote digo, qué linda es la educación, qué lindo es el rol docente y cuánta cosa creativa para hacer. Esto no termina nunca. Esto de repensarse me parece una semilla hermosa porque además es seguir sembrando permanentemente. Delia, te agradezco un montón el tiempo que nos regalaste. Sí, claro, adelante. Creatividad con curiosidad. La curiosidad es natural en el ser humano. Vos hablaste de creatividad. La creatividad es reformular esa curiosidad humana. Gracias, Elina. Fue un placer. Hermoso. Muchísimas gracias a vos, Delia. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Qué necesario repensar la evaluación desde esta mirada. Este tema definitivamente conecta con todo lo que venimos hablando en los videos anteriores. Motivación, aprendizaje real y sobre todo preparación para la vida. Como decía Delia, necesitamos reflexionar, sacar conclusiones y usarlas para seguir creciendo. En educación, como en la vida, aprendemos mientras hacemos y el aprendizaje más valioso suele venir de esa revisión constante sobre lo que hacemos bien y lo que podemos mejorar. Nos encantaría leerlos en los comentarios para saber cuáles han sido sus ideas a medida que corría la entrevista y qué experiencias tuvieron ustedes con la evaluación formativa, qué estrategias usan para que sus alumnos aprendan de la evaluación y no solo para la evaluación. Recuerden que pueden obtener su certificado siguiendo los pasos en la descripción. Y si te enganchaste solo en este video pero no viste los anteriores, acordate que para obtener el certificado tenés que suscribirte al canal, ver todos los videos de la serie y dejar tu reflexión en los comentarios. Y no se pierdan el próximo video, donde vamos a hablar sobre orientación vocacional. Cómo acompañar a los estudiantes en ese momento tan importante de elegir un camino. Gracias por acompañarnos y por compartir sus ideas y por ayudarnos a seguir sembrando semillas para educar e inspirar. Nos vemos pronto.